Se decía recién hace 50 años México cambió radicalmente su política de población, la orientación de la política. Pasamos del el gobernar es poblar, que era la política que prevalecía desde, bueno, el fin del siglo XIX, claro, del siglo XIX hasta los años 70. Pasamos del gobernar es poblar a la familia pequeña vive mejor. Es decir, pasamos de la necesidad de crecer a la necesidad de no crecer, ¿no? El contexto en que esto se da es el auge, hegemonía del relato malthusiano, básicamente de los miedos malthusianos frente al crecimiento de la población. Adelanto, el título de la que voy a leer es El temor frente a la población, del mito malthusiano a la coartada demográfica. Aquí, bueno, que me perdone mi colega y amigo Andreu Domingo, que tomó prestado su término, ¿no?, de la coartada demográfica. Bueno, decía, el contexto de la política de población de los 70 en México es precisamente el de los miedos malthusianos al crecimiento demográfico. Tal era el miedo que se le llamó al crecimiento demográfico no como crecimiento, sino como explosión demográfica. No olvidemos que estamos en medio de la Guerra Fría, saliendo de una Segunda Guerra Mundial, hablamos de una bomba atómica y aquí hablamos de la bomba demográfica, es decir, no era cualquier cosa llamarle en esos años así al crecimiento demográfico. Ahora, hoy entramos a otro contexto demográfico. Bueno, no, ya estamos dentro del otro contexto, ¿no?, con un nuevo giro radical en cuanto a los miedos demográficos que se generan. Me refiero al declive de la población como resultado de que se ha comentado ya, la baja fecundidad y natalidad, no solo en México, sino en el mundo entero. Corea hoy día, Corea del Sur, tiene tasas de fecundidad muy cercanas a un hijo por mujer, es decir, una tasa de reemplazo de 0.5, o sea, ya de las más bajas del mundo. Ya hay un grave problema y hay una gran discusión. Ahora, como decía, se trata de esta caída de la fecundidad y la natalidad que ya no parecen asegurar el recambio, el reemplazo intergeneracional de las poblaciones. Aunque sobre esto también cabe señalar que tanto Andreu Domingo como otros colegas de España cuestionan teóricamente, y con modelos también, esta idea y hablan de la teoría de la revolución reproductiva. Pero eso será para otro momento. Ahora, sobre esto, hace unas semanas, Elon Musk, el de X, el de Tesla, el capitalista, el empresario, ¿no?, divulgó unas proyecciones demográficas al año 3000. Sí, al año 3000, no a 2070, no al 2100 como las tienen Naciones Unidas, sino al año 3000. ¿Ya? Obviamente, el centro de su argumento es cómo el declive demográfico pone en riesgo la persistencia de la especie humana. Ya no es un problema de la sociedad, sino la misma especie humana la que está en riesgo. No me referiré a las grandes falencias teóricas, metodológicas de esas proyecciones, que realmente no dicen mucho, no tienen gran valor en esos términos. Como demógrafos sabemos el sinsentido de un ejercicio de tal naturaleza, de un ejercicio metodológico, que vaya a arrojar alguna luz sobre algo, ¿no? Sin embargo, el valor de ese ejercicio no es metodológico, no es teórico, ni siquiera para ilustrar un escenario, por improbable que éste sea. Ese no es el valor, ese no es lo que quería hacer este señor. No, su valor queda expuesto en el uso político e ideológico que se le da a ese resultado, ¿no? Justificar un descenso, digamos, con este descenso, justificar un nuevo discurso, un nuevo relato demográfico que refiere a los nuevos temores, ¿no?, y angustias que la población genera en los grupos dominantes de la sociedad. Ahora bien, esto no es nuevo. Esto lo hace ahorita en los Monks, pero viene hace bastante tiempo. En 1987, Michael Teitelbaum publicó el libro El miedo al declive demográfico, un libro provocador para esos años. Estamos hablando segunda mitad de los 80, o sea, la discusión venía de la primera mitad de los 80 discutiéndose estas cosas, ¿no? Y por eso es provocador. ¿Por qué? Porque en ese tiempo aún predominaba el mantra malthusiano sobre la explosión demográfica y los eventuales riesgos al desarrollo de ese crecimiento, al ambiente, a la naturaleza, al bienestar y, malthusianamente, a la felicidad humana. Digo la felicidad humana porque el Malthus justamente habla del crecimiento al principio de la población porque afecta a la felicidad humana, así lo dice literalmente, ¿no? En ese texto de Teitelbaum, además de describir las bases demográficas del descenso de la población, analiza y plantea sus alcances y consecuencias, riesgos y crisis que tal
dinámica podría generar para la sociedad contemporánea y que parecieran justificar esta actitud de miedo, de temor frente a esas consecuencias sociales, políticas, económicas. Por eso también la idea de vivir la familia pequeña es mejor, porque así podemos resolver esos miedos. Bueno, no es la primera vez que se plantean y señalan las eventuales amenazas de un descenso demográfico. En la primera década del siglo XX, la disminución de la fecundidad y la natalidad fueron un tema de debate público en muchos países de Europa occidental, incluso antes de la Segunda Guerra, antes de la Depresión, que involucró ese debate a grandes personalidades, incluso el mismo John Maynard Keynes, que está puesto acá en uno de los, ¿no? John Keynes, que está puesto acá en el CUSEA, en unos murales, digamos, donde están los grandes economistas, a eso me refiero. Ya en los años 30 publicó un texto titulado Algunas consecuencias de un declive de la población. Por cierto, Keynes fue el que prologó el primer ensayo de la población de Malthus. No es que lo prologó cuando fue publicado, sino en las reediciones de principios del siglo pasado. Cuando hicieron las reediciones de ese libro, del primer ensayo, no del principio, Keynes hace todo un trabajo, una reflexión sobre ese ensayo, ¿no? Esto para decir que Keynes sí siempre estuvo preocupado por los temas demográficos. En años más recientes, los bajos niveles de fecundidad y natalidad que prevalecen en los países desarrollados vuelven a plantear la posibilidad real de una disminución de la población, frente a lo cual renacen los mismos viejos miedos y temores en cuanto a sus eventuales consecuencias. No deja de ser interesante constatar la facilidad con que se acepta un nuevo paradigma demográfico, cuando hace tan solo unos años el relato demográfico dominante era el mito malthusiano y los miedos y temores eran frente al evento opuesto, el crecimiento explosivo de la población. No poco de estos relatos y angustias malthusianas volvieron a llenar páginas de periódicos e inundar redes sociales cuando la población mundial alcanzó el número mágico de los 8.000 millones de habitantes. Frente a ello no podemos sino señalar al menos dos cuestiones que no solo son curiosas, por lo que ellas indican, sino además nos plantean la misma debilidad de estos planteamientos catastrofistas. Por un lado, no solo resalta la facilidad con que grandes intelectuales, organismos internacionales, políticos, etcétera, transitan de un paradigma a otro, se puede hacer, claro, sino la total falta de autocrítica al hacer ese tránsito. Esa actitud acrítica no es solo un dato curioso, sino que nos indica al menos una cierta sospecha sobre los intereses y principios que están detrás de esta migración de un paradigma a otro, de este salto cuántico. Por otro lado, resalta el hecho que sean actitudes de miedo y temor, el miedo y el temor, frente a la dinámica de las poblaciones que mueven a angustias demográficas, lo que sustenta estos cambios de paradigma. En otras palabras, que el cambio refleja una constante, la persistencia de un discurso catastrofista respecto a la dinámica demográfica de las poblaciones, independiente de cuál sea específica e empíricamente tal dinámica. El miedo y la angustia, los temores, ansiedades, surgen igualmente, ya sea que la población crezca o que la población decrezca. O sea, palos porque bogas, palos porque no bogas. Curioso el asunto, ¿no? No importa su dinámica concreta y particular, la población genera miedos, ansiedades, que por lo mismo se necesitan exorcizar de alguna manera. Entre paréntesis, puedo decir, no cabe duda que se trata de una proyección de miedos y angustias dignos de un psicoanálisis. Cierre comillas, cierre paréntesis. En realidad, a través de esos temores a la población y su dinámica, se expresan prejuicios propios de la ideología dominante. Esto es, de la forma en que los grupos sociales, clases, géneros, razas hegemónicas, conciben no a la población como un todo, sino al resto de la población, como ellos conciben al resto. Es decir, no a ellos mismos, sino a los otros, a todos nosotros los demás, nuestras dinámicas de crecimiento en un caso o de declive en otro, les generan esos temores, en cuanto los ven, nos perciben como riesgos a sus propias condiciones de hegemonía y dominación. Es como le señalara ya Armand Matelar a mediados de los años 70, respecto al discurso de la población de Robert Malthus, el cual lo entendía como una prefiguración de la ideología burguesa, de hecho así se llama el título de su trabajo. Esto es, de una prefiguración de la ideología y cosmovisión que desde el siglo XVIII se ha tornado como hegemónica a nivel mundial y desde la cual se ha organizado la economía, la política, la cultura y obviamente la demografía. Ahora, yendo hacia atrás, en 1798 Malthus publica su primer ensayo sobre la población, previo a su ensayo sobre el principio de la población. Este último es un libro
lo publica el Fondo de Cultura, bastante gruesa, 400, 500 páginas, y donde el grueso de este segundo libro, El principio de la población, son análisis estadísticos, datos. El primero, el primer ensayo, le llaman así, primer ensayo de la población, casi no tiene datos, ¿no? Bueno, en ese primer ensayo plantea por primera vez su tesis de la población y los principios que regulan su crecimiento. Al respecto, cabe señalar dos cuestiones, una vez más, que suelen pasarse por alto. Por un lado, es un texto cuyo objetivo central, el del primer ensayo, es rebatir las tesis sobre la población y la modernidad que en esos mismos años, 1780, 1790, sostenían otros autores como Condorcet, Antoine Condorcet y Godwin. El primero, un liberal, modernista, precursor de lo que sería después las ciencias sociales, la aritmética política, la física social, ¿no? Y el segundo, Godwin, un precursor del pensamiento anarquista. Ambos, desde un discurso racional y modernista, planteaban horizontes demográficos muy diferentes a los de Malthus, aunque curiosamente muy próximos a lo que realmente fue la dinámica de la población en los siguientes siglos y que se sintetizó en lo que se llamó la transición demográfica. Malthus no previó una transición demográfica, pero al contrario, Condorcet sí la previó. De hecho, él decía, Condorcet dice claramente, dice explícitamente, el uso de la razón humana va a permitir que la modernidad, la sociedad moderna, genere los mecanismos dispositivos necesarios, las transformaciones culturales, sociales, económicas, que van a cambiar los modos de reproducción demográfica. De hecho, previó los cambios incluso en los roles de la mujer. Empezó a decir, aquí van a haber cambios. Decía, no sé si en 50 años, 200 años, pero que esto va a cambiar, de alguna manera. Y lo decía en 1790, o sea, mucho antes de muchos de los discursos feministas, etcétera, ¿no? Esto también para entender de que estos discursos no son nuevos, hay muchas raíces para atrás, ¿no? Por otro lado, Malthus proyecta sobre la población sus propios temores que él siente sobre la sociedad, y en particular sobre los cambios estructurales que experimentaba en esa época. Es el advenimiento y consolidación del capitalismo como modo de producción y de organización de la economía, la sociedad y la política, que dejaba atrás a las instituciones y clases que predominaron durante la Edad Media. Proyecta su temor a ese cambio, a esa gran transformación, como le llamó posteriormente Karl Polanyi. Lo relevante es cómo Malthus, al proyectar sobre la población sus propios temores frente al cambio social, él no solo no se hace cargo de ellos, sino que tampoco sitúa las causas y factores que real y empíricamente los determinan. Es la auge y consolidación del capitalismo. Hoy en día asistimos a una situación similar, pero en sentido inverso. Respecto a la población surge un discurso catastrofista, con ciertas dosis de fundamentalismo, que traslada, el de Munch, por ejemplo, ¿no? Y otros, ¿no? En Europa es muy fuerte este discurso, ¿no? Que traslada la cuestión desde los impactos y consecuencias negativas de un crecimiento explosivo a su puesto, los mismos temores, pero ahora frente al declive demográfico, al descenso de volúmenes de población a nivel mundial y especialmente en las sociedades avanzadas. Ahora bien, a pesar de apuntar a cuestiones y dinámicas opuestas, ambos discursos, el del crecimiento explosivo y el del declive demográfico, presentan al menos dos aspectos que son sus constantes. Por un lado, en ambos casos lo que se proyecta sobre la población no es tanto una eventual responsabilidad por una catástrofe demográfica, sino la necesidad de establecer los mecanismos y argumentos que justifiquen el control de la reproducción demográfica de las poblaciones, y repito, de las poblaciones así en plural, lo que es esencialmente una propuesta política, esto es, de ejercer el poder de unos, los grupos dominantes, sobre las formas, patrones y dinámicas de reproducción demográfica de otros. Y este es precisamente uno de los ejes que señalaba Matelar con respecto al discurso malthusiano y su uso político como discurso de control de las poblaciones. Por otro lado, en ambos casos, el malthusianismo poblacional y el catastrofismo demográfico actual, la población configura un peligro, un riesgo para la sociedad. Esta forma de representar ideológicamente a la población permite desviar la atención sobre los factores económicos y sociales que son las causas reales y materiales de estos riesgos y peligros. Me refiero al capitalismo como modo social de producción que se sustenta en procesos de explotación del trabajo y de depredación del medio ambiente, de la naturaleza. El corolario de esta forma de presentar el problema es que las acciones políticas de intervención nunca se orientan a sus causas estructurales, sino a lo que estos discursos señalan, las poblaciones, las dinámicas demográficas. Así, por ejemplo,
desde los años 60 con el Club de Roma y el informe de los Meadows sobre los límites del crecimiento, se culpabiliza a la población, culpa a la población del deterioro ambiental. Hoy esto se actualiza, culpando a la población del cambio climático y sus consecuencias. Sin embargo, desde siempre hemos sabido que no es el crecimiento demográfico, sino el modo depredador del capitalismo y su afán de acumulación sin límite ni control, la verdadera causa de la crisis ambiental que hoy experimentamos. Asimismo, se suele acusar al declive demográfico de similares riesgos y amenazas al desarrollo y bienestar. Por lo pronto, ese declive demográfico se traduciría en un déficit crónico de fuerza de trabajo, lo cual reduce las capacidades de acumulación de capital. Sin embargo, este intento de responsabilizar a la población y su declive de la crisis de acumulación del capital oculta al menos otras dos cuestiones. Por un lado, pone el acento en la fuerza de trabajo, la población, y no en los puestos de trabajo, la economía. Esto es, no refiere a las nuevas formas de trabajo, y más en concreto las nuevas formas de explotación del trabajo, basadas en mecanismos de flexibilidad laboral, de regulación contractual y condiciones de vulnerabilidad, que han derivado en un régimen que Ulrich Beck llamaba como régimen de riesgo laboral, y en la formación de una nueva clase o una nueva forma que toma la clase trabajadora que llama Goistanding como el precariato. Esto es, un proletariado altamente precarizado. De hecho, este precariato sería la forma de la clase trabajadora contemporánea, que lo mismo se reproduce en los países periféricos como en los centrales, y establece los nuevos modos de desigualdad de clases. Frente a ello, la cuestión es evidente. No es la falta de trabajadores, pura y simplemente, sino la falta de trabajadores precarizados, vulnerables, de trabajos diseñados desde un marco de régimen de riesgo laboral. Ese es el déficit. Por otro lado, cabe preguntarse el sentido del crecimiento económico, cuando éste se sustenta en modos de acumulación capitalista que generan, por un lado, mayores desigualdades estructurales y por otro, la depredación del ambiente y del trabajo, las dos bases generadoras de riqueza humana, de bienestar. Es decir, ¿para qué crecer si ello implica fortalecer, consolidar modos de precariato y de depredación ambiental? En el fondo, el temor al declive demográfico no es por la eventual extinción de la especie, sino porque ello afecta directamente la posibilidad de mantener en operación la maquinaria de acumulación capitalista. En cuanto al temor de que el declive demográfico pudiera derivar en una extinción de la especie humana, cabe señalar que no solo es un absurdo, sino que es algo que las mismas tendencias a largo plazo de las poblaciones señalan como falso. Considerando estas críticas, cabe muy bien preguntarse si no es hora ya de asumir una postura teórica y política más radical, y asumir que nunca ha sido la población ni sus dinámicas las causas de las crisis sociales, económicas, políticas, sino que ellas han sido el pretexto, el cambio demográfico, la excusa para cargar sobre la población la culpa de todos otros campos y actores sociales. En efecto, así como en el pasado el discurso malthusiano se erigió como un modo de trasladar la preocupación desde la economía capital hacia la población y su reproducción, hoy los discursos catastrofistas sobre el declive de la población constituyen, como señala el demógrafo catalán Andreu Domingo, una nueva coartada demográfica, usada por los grupos conservadores para desresponsabilizarse ellos mismos y sus capitales de los daños que su sistema económico, social y político generan tanto a la población como al ambiente y la naturaleza. Una vez más, la población les presta una coartada perfecta para sus intereses. Por un lado, como decíamos, desresponsabiliza a la economía y el capital de los daños y afectaciones que generan. Por otro lado, señala a un culpable perfecto, la población, es decir, todos, término que permite ocultarlos a ellos, invisibilizarlos a ellos, los verdaderos culpables de todo este asunto de crisis económicas y ambientales. Con esto no solo se desvían culpas y responsabilidades, sino que con ello se consolida un modo de dominación, al otorgarle a ellos, el poder sobre el control de la reproducción demográfica de los otros, y todo ello ocultado en un abstracto, todos, la población como un todo. No solo se controla el cuántos se reproducen, sino el quiénes y el para qué se reproducen esos quiénes. Esto es, la función social y económica de esos quiénes, que no son sino como fuerza de trabajo explotable para el capital. Recapitulando, tanto el mito malthusiano como la nueva coartada demográfica del declive poblacional resultan ser falacias demográficas, cuando no meras ficciones. En cuanto al mito malthusiano, por un lado la historia demostró que el crecimiento de la población no seguía un patrón geométrico,
sino uno logístico, el cual combina una fase de crecimiento exponencial con una fase de desaceleración del crecimiento. Al final, el crecimiento demográfico no tiende hacia el infinito, sino hacia una asíntota superior, o un número mágico, digamos, que varía según cada caso particular. Por otro lado, incluso antes que Malthus planteara su principio sobre la población, otros autores, como señalaba Condorcet, Godwin y otros, señalaron que en el caso de las sociedades modernas, la población no seguiría ese patrón geométrico, sino que llegado a un punto el crecimiento demográfico terminaría siendo una fuerza natural que sería controlada por las mismas fuerzas que impulsan el progreso y la modernización social, la razón humana. En cuanto al mito demográfico contemporáneo, la coartada que no parece sostenerse frente a los malditos datos de la realidad. Por un lado, no hay duda que el declive demográfico es un hecho, pero que no parece sostenerse a largo plazo. Cabe recordar que en demografía los tiempos de la dinámica de la población que los cambios no se miden en décadas, sino en generaciones, y más de una generación, que pueden alcanzar más de un siglo en consolidarse y modificarse. Tanto el miedo a una eventual extinción derivado del declive demográfico, como la angustia frente a los déficits demográficos de población activa que pudiera generar, no dejan de ser una ilusión, una ficción, a través de la cual se proyectan los temores y ansiedades que provoca la posibilidad de crisis económica y acumulación del capitalismo que este capitalismo genera. En las sociedades europeas, de hecho, incluso asumiendo tasas de fecundidad por debajo de los niveles mínimos que aseguren el reemplazo intergeneracional, se proyecta que a largo plazo el crecimiento natural, tanto en volúmenes absolutos como en proporciones respecto a la población, tiene que ser una forma de U. Esto es, experimentar una primera etapa de descenso e incluso llegar a niveles de crecimiento natural negativo, es decir, descenso, para después alcanzar una recuperación y volver a niveles de nulo crecimiento o crecimiento muy pequeño. Por otro lado, tanto en el caso del mito malthusiano como el de la actual coartada demográfica, se cae en una falacia metodológica al momento de analizar e interpretar las proyecciones de población que la sustenta. Así, el declive demográfico que se proyecta para las siguientes décadas y hasta el fin del siglo, ya no digamos las de Mons, en realidad son solo modelos matemáticos, carentes de un sentido social e histórico. Al final de cuentas, el miedo al declive demográfico surge porque se interpreta el decrecimiento de la población que proyectamos para un futuro con base en las estructuras sociales, económicas, políticas actualmente existentes. En otras palabras, todas las proyecciones presuponen en lo esencial que las estructuras sociales, económicas, etcétera, que hoy existen, en lo esencial se mantendrán en ese futuro de 50 o 100 años adelante. Sin embargo, si algo nos enseña la historia del capitalismo y del progreso de la sociedad y la economía, es que eso es justamente lo que nunca ha ocurrido. En el capitalismo, a diferencia de otras épocas de la historia de la humanidad, los cambios sociales, económicos, culturales, se suceden a una alta velocidad. En el último siglo, desde 1900 para acá, por ejemplo, cada 40 años aproximadamente hemos asistido a verdaderos saltos cuánticos. En 1920 nadie habría podido imaginar no solo la Gran Depresión de la década siguiente, sino nadie pudo imaginar cómo sería la vida actual, la vida social, política y económica 40 años después, en plena década de los 60, con una revolución sexual, lucha por derechos civiles, liberación femenina, independencia de los países africanos, fin de los imperios europeos, época dorada del capitalismo y crecimiento económico, desarrollo social, estado de bienestar, todo lo demás, ¿no? Nadie en los años 20 habría imaginado eso. Asimismo, a fines de los 70, nadie podría haber imaginado cómo sería la vida en la actualidad. Y no me refiero solo a los dispositivos tecnológicos, inteligencia artificial, etcétera, sino a las pautas sociales y culturales, el descenso de la fecundidad y la natalidad tan bajas, las nuevas formas de familia, la individuación de la vida social, a la vez que las nuevas formas de trabajo, la precarización, la flexibilidad laboral, la globalización económica, el neoliberalismo como paradigma que sustituye al estado de bienestar y la socialdemocracia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo mismo, me atrevo a afirmar que hoy en día nadie es capaz de imaginar cómo efectivamente se organizará la vida social a fines de este siglo. Cómo se organizará el trabajo, algo básico para poder determinar si los déficits demográficos que hoy visualizamos tendrán algún sentido real o serán solo proyecciones de nuestros miedos, ¿no? Sobre proyectar nuestros medios sobre la incapacidad de nuestro actual modo de vivir y organizar nuestra sociedad para enfrentar esos retos del futuro.
En realidad, lo cierto es que siempre ha sido el mismo desarrollo de la sociedad la que ha reorganizado sus bases estructurales para dar cuenta de nuevos modos de articulación entre demografía y sociedad, entre población y economía. Por eso la falacia metodológica es querer darle significado a esas proyecciones demográficas desde los actuales sentidos de razón, derivados de nuestro actual modo de existencia social, económica, política y demográfica, cuando lo único seguro es que estos modos de organización de la vida social se transformarán, cambiarán tan velozmente como ha sido hasta ahora. En síntesis, cuando analizamos e interpretamos nuestro futuro demográfico desde nuestras actuales condiciones de vida, de cómo hoy se organiza el capital y el trabajo, de cómo actualmente se estructura la vida social, política, familiar, etcétera, en realidad estamos proyectando psicológicamente, transfiriendo a la población nuestros miedos y temores que nos generan estos modos de organización de nuestra vida en estos tiempos actuales, no el futuro. El miedo y ansiedad demográfica que nos generan estas proyecciones de la población y sus estructuras es porque no somos capaces de imaginar los cambios sociales y económicos, políticos y culturales que se gestarán de aquí a esos futuros, porque al final de cuentas, a través de esas proyecciones de la población, proyectamos los miedos que nos genera esta sociedad actualmente existente, esta economía, esta política, y que son los que en realidad causan los desequilibrios, los déficits y las crisis que avisoramos. Gracias.